Esto es Pasos de Fe con Margarita Torres. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos amigos de su programa Pasos de Fe. En esta tarde pues les doy la bienvenida a cada uno de vosotros. Les habla su hermana Margarita Torres y lo invito en esta tarde a elevar conmigo una oración al trono de la gracia. Señor poderoso, Dios soberano, te damos gracias en esta hora. Señor, a ti clamamos creyendo, Padre amado, que tú escuchas la oración de tu pueblo. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te pido que bendigas, Señor, a cada persona que en esta tarde se da, Señor, paso para escuchar este programa y que sea de bendición a sus vidas. Padre, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, me unja, Padre, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde les traigo una preciosa enseñanza en el libro de Primera de Reyes 19:19, cuando el Señor Dios a través del Espíritu Santo llama a este varón, el profeta del Señor, a Eliseo como sucesor de Elías. Y la palabra de Dios la encontramos aquí en el libro, vuelvo a repetir, de Primera de Reyes 19, desde el 16 en adelante. Y dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que es en tu lugar, hasta allí vamos a dejarlo. Aquí vemos en el 19, en el llamamiento de Eliseo. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino y corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí vemos, hermanos, a un hombre que fue llamado, como muchos de hoy día que somos llamados, pero no le damos mucha, como se dice, reverencia a lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Cuando estamos pues ungidos por el Espíritu Santo, porque yo me creo que este varón Eliseo era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, para que el Señor haya puesto sus ojos sobre él al decirle que tenía que ungirlo para que sea el sucesor de el profeta Elías. Sabemos que el profeta Elías fue un hombre ungido por el conocimiento de Dios. Él hablaba pues al pueblo y también le hablaba pues a hombres para que entraran en la justicia del Señor, ¿sí? Y todo lo que él decía se cumplía. Y el título, como el tema de hoy es el llamado, y el título visión al llamado. Eliseo pertenecía a una familia de buena posesión económica. Era propietario, como les leí, de 12 yuntas de bueyes que trabajaba su campo. Dios le escogió como sucesor de Elías, que al encontrarlo tras el arado, echó sobre Eliseo su manto, como dice las Escrituras. Y Eliseo comprendió el significado de este gesto simbólico, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre Eliseo. Volviéndose a los suyos, ofreció un sacrificio y dio a su gente un festín de despedida. Luego siguió a Elías y le sirvía. Aquí podemos ver, hermano, hoy quiero tratar sobre también un personaje muy importante que encontramos en la Escritura.
Así como Eliseo entendió el llamado del Señor, así hay muchos que no entienden el llamado muchas veces, porque hay cosas en el corazón o quizás hay cosas materiales que no pueden dejarlos. Eliseo rehusó separarse de él. Elías le dijo que pidiera lo que quisiera. Eliseo tuvo la unción y sabiduría de pedir una doble porción de su espíritu que reposaba sobre Elías. Viendo cómo el carro de fuego arrebataba a su señor, tomándole el manto de Elías que se había caído. El manto es una cubierta que se usaban los judíos en el momento de la oración, y cubría la cabeza y parte de su cuerpo. En Moisés fue la vara y en Elías el manto. En esta preciosa enseñanza, hermano, de esta tarde, del llamado, aquí donde yo le he leído en el 19 hasta el 21, encuentro 4 principios importantísimos de este varón, de este llamado que Dios le hizo. Por ejemplo, él mató, dice, los bueyes. Entienda que así él podía renunciar a un pasado que no quería que compitiera con su llamado. Por eso él mata a los bueyes. Recuerde usted que cuando usted viene a los pies de Jesús, o a los pies de Jesús, y usted entrega su vida a él, dice el Señor que lo limpia a usted de todo pecado. Y ese pecado es echado a la profunda de la mar, para que no se acuerde más de ese pecado. Quizás usted se recordará, pero el Señor ya no lo recuerda. Asimismo quiso hacer Elías, que mató esos bueyes, entendiendo él así que renunciaría a un pasado que jamás quería que compitiera con él. Por ejemplo, traigo aquí un ejemplo. Pedro, cuando negó a Jesús, él se regresó nuevamente a su antigua labor que hacía de pescador. Y al encontrarlo Jesús, dice que él se ciñó por temor o por vergüenza, porque el Señor le había hecho el llamado de ser pescadores de hombre. Cuando somos pescadores de hombre, el Señor quiere que el hombre se someta al Señor para que la vida se haga más fácil cuando se trata de ir a hablar del Evangelio a otras personas. Cuando digo la vida se haga más fácil, porque sabemos que el enemigo tiene tantas artimañas y siempre va a acusar al hombre de Dios por cualquier cosa. Por eso ese hombre que va y predica ese evangelio tiene que vivir las 24 horas, no como quien dice un religioso, pero sí en santidad para el Señor. Aleluya. También dice que destruyó ese arado. No quería que nada le traiga recuerdo del pasado, destruyendo así al viejo Eliseo antes de su llamado. Él destruyó primero, mató los bueyes, después destruyó ese arado. Le dio de comer, dice, al pueblo, expresando su renuncia. Esto fue una renuncia, su despedida. No era una fiesta. De este modo cerró una etapa de su vida pasada. En 2 de Corintios dice la palabra del Señor 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Él entendió que él no quería depender más de todo lo que había tenido por la buena posesión que él tuvo en su familia. ¿Sí? Me imagino que al ir a besar a sus padres, quizás pues este hombre tenía novia y él quiso consultar con su novia, etcétera, etcétera. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Pero al no
poder, como quien dice, concluir esta etapa, él dijo, yo voy a servirle al profeta. Renunció todo lo que tenía, porque dice que araba con 12 yuntas de bueyes, y cada yunta era de 2 bueyes, quiere decir que eran 24 bueyes. Para ese entonces, quiere decir que era un hombre pues sumamente pues de una posición económica muy buena, ¿sí? A los tiempos de hoy. Luego fue y sirvió al profeta. Se me seca la garganta. Dice que sirvió al profeta porque Eliseo le dice, deja que vaya y bese a mis padres y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Dice el profeta. Entonces con esto, hermano, yo puedo entender que cuando Dios nos llama, nosotros no podemos decirle al Señor no. El joven rico aquí en la escritura también habla algo importantísimo. Este hombre, este joven rico, hablando con Jesús, le dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. También le dice, los mandamientos, ¿sabes? Él se los repite, el joven rico. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello en el ojo de una aguja que entrar en el rico en el reino de Dios. Por eso yo les dije al comienzo que hoy día íbamos a hablar de algo, porque a veces la gente tiene un llamado, pero la gente no quiere entender al llamado por todas las posiciones. Quizás su vida no se encuentre en pecado como este hombre, pero sí tiene tantas posesiones que quizás se le hacía tan difícil venderlas y repartirlas. Y cuando nuestro corazón está puesto en las cosas materiales, jamás vamos a entender lo que el llamado de Dios a nuestras vidas. Hay una diferencia casi similar, porque Eliseo era un hombre rico también, pero él entendió en su corazón que tenía que servirle al profeta. Y el que le sirve al profeta, por ende le sirve a Dios, porque el profeta es la boca de Jehová Dios aquí en la tierra. Entonces cogí este paralelo de enseñanza para que usted entienda que muchas veces gente dice, yo no sé a qué me llamó al Señor, porque tienen tantas cosas, pero no tenían a Cristo. Este hombre había guardado los mandamientos religiosamente, pero no entendió el propósito de esto que le estaba diciendo al Señor. Como dice la palabra de Dios, el que no deja padre, hermanos, el que no deja hijos, no deja posesión, no puede entrar en mi reino. Dios no es que se las quiere quitar, pero Dios lo está probando. Por eso dice aquí, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. No piense usted que la agujita que usted enhebra para coser, no. Era una pequeña puerta que con dificultad pasaba un camello. Pero el Señor puso esto de ejemplo, porque la gente se materializa de tal manera que no quiere entender lo que el Señor quiere darle a su vida. Aquí en Lucas 18 nos enseña, el Espíritu Santo siempre ha anhelado que se preste atención al mensaje. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios, porque este hombre le preguntó al Señor, ¿qué haré
para heredar la vida eterna. La vida eterna no es una herencia. La vida eterna es un regalo que Dios nos da. Esa vida eterna, si tenemos fe en Jesucristo, esto nos hace heredar la vida eterna por tener solamente esa fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y esto nos va a hacer heredar en su obra expiatoria para el que cree. Para el que cree, como dice la Escritura, todo es posible. Eliseo, vuelvo a repetirle, tuvo atención a la echada, vamos a decir, de este manto. ¿Sí? Era algo como quien dice simbólico que estaba haciendo. Pero él entendió que pasaba este hombre de Dios. Y al echarle el manto, yo pienso que el corazón de Eliseo fue traspuesto, ¿sí? Y entonces entendió que tenía que seguirlo. Y quiero cerrar con una anécdota en esta tarde. Alabado sea el Señor. El don inefable. Dice así la palabra del Señor. Dice, hay 3 medidas que podemos aplicar a los regalos que recibimos y que nos permiten aquilatar debidamente el valor de tales regalos. Una de estas reglas es el valor intrínseco de lo que se nos ofrece. Otra es el móvil que impulsó a la persona que nos hace el regalo. Y la tercera es la utilidad que nos proporciona. En efecto, hay regalos que cortan el aliento por su precio tan elevado. Otros aún, cuando menos costoso, nos emocionan más por los muchos que entrañan de amor y sacrificio por parte de la persona que nos obsequia. Mientras que otros nos colman de alegría por tratarse precisamente de aquello que más necesitábamos. Aplicando estas reglas, el don de Dios en la persona de Cristo, encontrarnos, primero, sus inescrutables riquezas. Él es el heredero de todo. Segundo, el don de Dios es la evidencia de un amor que excede todo conocimiento. Y tercero, Él era el que nos convenía, puesto que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Sí, gracias a Dios por su don inefable. ¿Por qué les traje esta anécdota? Cuando vemos aquí al joven rico, cuando le pregunta, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna es un don inefable. La salvación, por ende, pues, es el regalo de Dios y por eso la vida eterna, pues, va añadida. De acuerdo a cómo usted se conduzca aquí en la tierra con ese regalo que el Señor le dio. Porque aquí vemos 3 aspectos de este regalo, ¿sí? Pero cada uno de ellos, debido a las circunstancias en las cuales se los habían motivado para dar, ellos le daban gracias a Dios. Y yo en esta tarde le doy gracias a Dios también por la salvación de mi alma, por la salvación suya también. Si usted es un verdadero creyente en el Señor, y si no lo es, en esta tarde yo lo invito a que usted abra su corazón al Señor y le diga, Señor, te entrego mi corazón, recíbelo, Señor, y haz de mí una persona digna y merecedora de tu gracia, y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho esta oración, siga leyendo las Escrituras y visite una iglesia donde pueda usted seguir formando su vida espiritual. Gracias por este tiempo precioso. Le damos al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este don inefable que tú nos has dado a través de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por tu sintonía. Te esperamos la próxima semana.